Bueno, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy. En nombre del Consulado General de la República Argentina aquí en Montreal, Canadá, queremos darles la bienvenida a este conversatorio virtual denominado Significado de la Revolución de Mayo en el contexto de la emancipación hispanoamericana, que se realiza en el marco de las celebraciones y actividades por el 25 de mayo. Para comenzar, me gustaría cederle la palabra al Cónsul General de la República Argentina aquí en Montreal, el ministro Gerardo Compadre, para realizar unas breves palabras de apertura. Muchas gracias. Bienvenidos. Welcome. Bienvenue. Mi nombre es Gerardo Compadre, soy el nuevo Cónsul General de la República Argentina en Montreal. I arrived to this wonderful city just over 2 months ago. I hope to have the opportunity to meet in person with the Argentine community in Quebec and in the Atlantic provinces as soon as the situation of the COVID-19 pandemic improves. Je suis très heureux que l'une des premières activités culturelles du Consulat général sous ma direction soit liée à la célébration du Jour national de notre pays. Los argentinos comenzamos a recibir información sobre la Revolución de Mayo desde muy pequeños. Los actos escolares y las enseñanzas de nuestros maestros y profesores a lo largo de los años nos permitieron conocer, desde temprano y con variada profundidad, numerosos detalles de los acontecimientos ocurridos en Buenos Aires en mayo de 1810. Puede decirse que el 25 de mayo marcó el reclamo de libertad de un conjunto de personas que ya se identificaba como pueblo, el cual quería tomar sus propias decisiones en lo económico, en lo político y en lo social. Los actores de aquel entonces nos mostraron, con grandeza y liderazgo, que sus objetivos procuraban el bien común para la posteridad. Asentados sobre los grandes principios de la libertad, la independencia y la igualdad, los hechos de mayo de 1810 tuvieron una inexorable proyección continental. Efectivamente, la campaña libertadora del general San Martín en la Argentina, Chile y Perú pudo realizarse gracias al apoyo y solidaridad de los pueblos de gran parte de la América del Sur, quienes abrazaron y defendieron aquellos principios con convicción, entrega y generosidad, llegando incluso al sacrificio de sus vidas, pero sabiendo que al hacerlo legaban una patria a las generaciones futuras. Esta tarde los profesores Carlos Chiappina y José del Pozo nos acercarán sus visiones y consideraciones sobre la Revolución de Mayo en el contexto de la emancipación hispanoamericana. Las presentaciones de estos dos académicos nos brindarán una excelente oportunidad para continuar aprendiendo y reflexionando sobre esos acontecimientos que forjaron a nuestras naciones y que marcaron el inicio de su camino independiente en la historia, el cual recorren con una identidad propia de la que nos sentimos particularmente orgullosos. Para concluir, quisiera agradecer al profesor Del Pozo y al profesor Chiappina por acceder a participar de esta actividad y a todos ustedes por asistir. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a mi colega Ignacio Herrera. Muchas gracias, ministro. A continuación procederemos entonces con las exposiciones de ambos profesores. Antes de seguir, quería recordarle a todos los participantes que en caso de querer obtener alguna consulta, una pregunta, por favor utilicen la casilla de preguntas y respuestas que tienen abajo de su pantalla, y luego de ambas exposiciones la leeremos para ambos profesores. Así que a continuación, bueno, para empezar, le cederé la palabra al profesor Carlos María Chiappina. Es profesor en Historia, egresado de la Universidad de La Plata en el año 1985, y doctor en Comunicación por la misma casa de estudios. Posee una larga trayectoria en el ámbito de la docencia, siendo desde el año 2006 profesor titular de la Cátedra de Historia Contemporánea de América Latina en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros cargos de docencia de grado y posgrado.
El doctor Chiappina posee múltiples publicaciones en la materia, así como participaciones en congresos, simposios y seminarios a lo largo de estos años. Profesor, por favor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al señor vicecónsul, muchas gracias al señor cónsul de la República Argentina en Montreal por la presentación, por la invitación. También es una alegría contar con la presencia del profesor Del Pozo en este conversatorio y con la presencia de todos los que están allí, obviamente, de todas y todos. Y también es una alegría particular poder celebrar nuestro día del inicio de la vida, de la libertad de nuestra patria, un 25 de mayo, entre hermanos de América Latina. Yo me voy a referir a la Revolución de Mayo en el contexto de la independencia hispanoamericana. La Revolución de Mayo ha sido analizada e interpretada, ¿no?, desde distintos enfoques y miradas, como todo proceso histórico. La interpretación sobre el mismo varía con las miradas de cada presente. Así, en la historiografía de fines del siglo XIX, en la Argentina se veía la Revolución de Mayo como casi un epifenómeno de las revoluciones norteamericanas y en especial de la Revolución Francesa. En ese sentido se acentuaban, por ejemplo, en la historiografía de Mitre, la historiografía que fundó la historiografía científica en Argentina, los rasgos antiespañoles de la Revolución, la máscara de Fernando VII como excusa adrede de los revolucionarios. En otras perspectivas llamadas revisionistas de la historia, en las décadas de los 40, del 50, del siglo XX, se interpretó a la Revolución de Mayo desde una mirada en donde el rol conductor lo tenía, por ejemplo, el ejército criollo, ¿no?, las fuerzas criollas al mando de Cornelio Saavedra, y precisamente desde esa lógica se hacía hincapié en una Revolución de Mayo más mirándola como antifrancesa, en el sentido de que luchaban contra la intervención napoleónica en España, ¿no?, y antirrepublicana, cuidando los intereses del rey Fernando VII en Buenos Aires. Todavía podríamos hablar de una corriente federal para interpretar la Revolución de Mayo, una corriente que inauguró aquel gran pensador del siglo XIX, Juan Bautista Alberdi, en la Argentina, que miraba la Revolución de Mayo como un proceso dentro de un proceso mayor que era la lucha contra el absolutismo monárquico, ¿no? Y el conflicto entonces entre monarquía absoluta y gobiernos de representación popular se daba tanto para Alberdi en América como en España. Allí entonces la revolución tomaba otra dimensión. En la actualidad la mirada más extendida desde, digamos, la historia social parte de un análisis que considera que en la Revolución de Mayo confluyeron diversos actores sociales y también diversas líneas ideológicas. Efectivamente, los jóvenes criollos y españoles, porque había españoles en la primera Junta de Mayo, eran antiabsolutistas, ¿no? Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan José Paso, Domingo Mateu, criollos y españoles contrarios al absolutismo monárquico. Pero también confluyeron para apoyar la revolución los comerciantes criollos del puerto de Buenos Aires, que estaban opuestos firmemente al monopolio económico español. Otro aspecto importante, factor decisivo de poder en la resolución de la crisis de la Semana de Mayo, ¿no?, desde el 18 al 25 de mayo, y luego durante los primeros gobiernos patrios, fueron las milicias criollas, ¿no?, los regimientos, en especial el de patricios, al mando de Cornelio Saavedra, que habían sido ampliados y renovados durante las dos invasiones inglesas, ¿no? Estos regimientos constituidos ya no por solamente blancos ni solamente criollos, sino formados por mestizos, por libertos que habían ganado su libertad, ex esclavos, y que tenían el poder de presión sobre las autoridades, primero sobre las españolas y luego sobre las propias nuevas autoridades criollas. También participó de la Semana de Mayo el pueblo al que se lo llamaba de las orillas, ¿no?, pequeños comerciantes, empleados, mestizos, gauchos, ¿sí?, que se transformaron de la mano de los chisperos, así se los llamaba, porque usaban armas de fuego que eran a chispa en esa época,
en pequeños grupos de choques civiles que eran marcadamente antimonárquicos y que luchaban por el desplazamiento del virrey Cisneros en ese momento. ¿No? Frente a este variado conjunto de actores sociales, revolucionarios, se encontraban las viejas instituciones de la monarquía absoluta, ¿no? En Buenos Aires, la Real Audiencia, el consulado, los comerciantes españoles del monopolio, el virrey y también la jerarquía católica de la mano del obispo, ¿no? Esos son los actores que aparecen cuando uno analiza esa Semana de Mayo, ¿no? Puede hablarse entonces de una revolución antiabsolutista, claramente, antimonopolista en términos económicos, y un detalle importante para lo que va a ser el Río de la Plata, también igualitarista en términos legales y sociales. Ahora, ¿qué se discutió entre el 13 de mayo, el momento al que llega la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, y la asunción de la primera Junta el 25 de mayo? Son apenas 12 días, ¿no? El debate profundo sobre el sentido de la revolución se va a dar dentro del Cabildo Abierto de Buenos Aires, ¿no? El 22 de mayo de 1810. Allí se expresarán las ideas claves para entender parte del conflicto que se intentaba resolver: desplazar al virrey o no desplazarlo. Y al mismo tiempo se van a anunciar allí los nuevos conflictos y problemas que aparecerán para la primera Junta en el futuro. El obispo Lue, por ejemplo, que era un férreo defensor del orden absolutista, va a señalar en ese cabildo abierto, un poco a modo provocativo, ¿no? Dice el obispo que siempre que hubiere un español en América, le correspondería gobernar, pues esa era la decisión divina, ¿no? No importaba dónde estaba el rey, que en ese momento estaba detenido, ¿no? El gobierno descansaba por derecho y gracia divina en los propios españoles. La respuesta la va a dar Juan José Castelli. Vamos a volver sobre Castelli, ¿no? Mostraba la profundidad de la brecha que abrían los revolucionarios con el poder absolutista. Para Castelli, la soberanía política recaía en el pueblo, y éste lo delegaba en sus representantes. Desde esta perspectiva, y este es un punto clave para entender el 25 de mayo, todo el orden colonial español en América quedaba en discusión, ¿no? No había derecho divino, sino representación popular. Esta no será una definición exclusiva de Buenos Aires, obviamente. Las juntas que van surgiendo, las juntas de gobierno que van surgiendo en toda la América española, empiezan a plantear esta misma línea argumentativa. El fiscal Villota, por ejemplo, fiscal de la Real Audiencia, ¿no? Fiscal de una institución clave del poder colonial, trata de ganar tiempo, introduce en el debate un tema que será eje central de las discusiones y luchas durante toda la primera mitad del siglo XIX, en lo que antes era el virreinato, iban a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dice Villota que Buenos Aires no puede tomar decisiones a nombre de todo el virreinato, con lo que había que esperar a que respondiera cada región y ciudad del interior. Villota lo hace porque sabe que el interior era un poquito más conservador que la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y técnicamente tenía razón. El Cabildo era una institución municipal de Buenos Aires y se estaba arrogando el gobierno de todo el virreinato. Juan José Paso, también es uno de los revolucionarios claves, encuentra una respuesta para Villota en ese mismo Cabildo Abierto, proponiendo la conformación de una junta provisional de gobierno que luego llame a los representantes del interior, cosa que realmente ocurrirá con la Junta Grande a partir de diciembre de 1810, ¿no? De modo que el 25 de mayo de 1810 se constituye una primera Junta de Gobierno que declara caduco, por desplazamiento del virrey, el orden político sostenido en la idea del absolutismo, que establece como principio de legitimidad del gobierno la soberanía popular y que establece la igualdad entre los derechos de españoles y americanos, y ahora vamos a ver que avanza un poco más, una vez que está constituida la Junta, ¿no? Y en este sentido, el sentido de la legitimidad basada en soberanía popular
y la igualdad de derechos en una sociedad dividida en castas, como era la sociedad colonial, hacen una verdadera revolución, ¿no? Es para ese orden colonial que había estado vigente durante 300 años. La otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿quién conduce esta primera junta, esta revolución? Este primer gobierno patrio estará conducido por el sector más radicalizado de la revolución, ¿no? Quizás como resultado del carácter eminentemente portuario, sin grandes haciendas ni plantaciones, y con una escasa población en la campaña, como se le decía al interior de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El primer gobierno patrio tomó una línea radicalizada de la mano de su secretario, Mariano Moreno, y sus vocales, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Ya no se trataba de cambiar a las autoridades políticas que habían sido desplazadas, sino de transformar el anterior orden económico-social de la colonia. Me detendré brevemente en esos tres actores, junto a Cornelio Saavedra, claves para entender aquella junta de gobierno y su año de gestión, digamos, su año de gobierno. Mariano Moreno es el activo secretario de la Junta, había estudiado Derecho en la Universidad de Chuquisaca, conocía muy bien el Alto Perú, hoy Bolivia, ¿no? ¿Y qué hombre, cuál era el pensamiento de este hombre, que era el hombre fuerte de esta Junta, ¿no? Podemos definirlo a través de varios documentos. Antes de la elección de la Junta y antes de la institución del virrey, Moreno presentó un escrito, la representación de los hacendados, en donde, a nombre de los ganaderos y comerciantes criollos del puerto, le solicitaba al virrey Cisneros el fin del monopolio y la instalación del libre comercio. Y aquí es necesario aclarar que la idea del libre comercio era profundamente innovadora. En ese momento, dentro del arco del cerrado monopolio español, que solo permitía comerciar a los puertos americanos a través de España, y muy ocasionalmente habilitaba el comercio libre en casos de necesidad. Ya como secretario de la primera Junta, Moreno hará publicar, para escándalo de la sociedad conservadora, aún en ese momento, ya instalada la Junta en el Río de la Plata, hará publicar el contrato social por primera vez en nuestros territorios, ¿no? Con un prólogo extenso, donde señala el carácter igualitarista de la primera Junta y su apoyo a las ideas contractualistas para legitimar a los gobiernos. Avanza todavía más con un decreto de supresión de honores, ¿no? Allí Moreno propone una mirada profundamente austera y ciudadana republicana frente al tradicional formato del boato burocrático del orden colonial español. Y finalmente, en el plan de operaciones, que en principio era un documento interno de la Junta, destinado a organizar el gobierno revolucionario y enfrentar a las fuerzas absolutistas, Moreno propone todo un plan de acción centrado en un Estado rector del conjunto de la revolución. Férreo creyente como Belgrano, Castelli y Vieites en el rol de la prensa, crea la Gaceta de Buenos Aires para difundir los principios del contractualismo y la obra de gobierno de la Junta de Buenos Aires. Juan José Castelli también será un hombre clave de este primer gobierno revolucionario, ¿no? Abogado también recibido en Chuquisaca, quedó incluido como vocal de la primera Junta a partir de su participación en los debates y discusiones del Cabildo Abierto del 22. A partir de la instalación de la Junta de Buenos Aires, Castelli será destinado como representante de la misma al Alto Perú. Allí llevará a cabo un conjunto de medidas que le ganarán el apoyo del sector radicalizado de la Junta, a la vez que la enemistad de los españoles y aún de los criollos. Ya vamos a explicar eso. Allí en Chuquisaca, Castelli tomó un conjunto de medidas que ya no solo alteraban el orden colonial de palabra, sino que cuestionaban el orden social a construirse después del triunfo de la independencia. Estableció el libre avecinamiento, o sea, la libertad de movimientos para indígenas, mestizos y criollos, la libertad de comercio, la anulación del tributo indígena, que era una carga pesadísima para los pueblos de la zona del altiplano, la supresión de la encomienda y los trabajos forzosos de los indígenas, la equiparación legal de indígenas y criollos, la traducción al quechua y a la aymara de los decretos de la Junta,
la fundación de escuelas bilingües y la remoción de los funcionarios estatales españoles. Ese programa, ¿no?, de Castelli se vio completado el 25 de mayo de 1811, al año del triunfo de la Revolución. Castelli celebra la Revolución en modo simbólico en la puerta del Inca del Tiahuanaco, ¿no?, como un modo de señalar que la Revolución buscaba apoyarse en indígenas y mestizos, que habían sido y que eran los pueblos mayoritarios en el Alto Perú. Dejamos para el final la figura de Manuel Belgrano, vocal de la Junta y futuro e improvisado, aunque excelente, general, ¿no? Quizás haya sido Belgrano el estadista de esta Junta de Gobierno. Nacido en una familia pudiente, estudió en Valladolid y en Salamanca, las universidades más prestigiosas de España en esa época. Fue un estudiante brillante, logró una dispensa papal, o sea, un permiso para leer los autores prohibidos que se daban en esa época, en particular para poder leer los contractualistas franceses y británicos y a los fisiócratas, ¿no? Retornó a Buenos Aires en 1794 y lo designa el propio virrey al frente del consulado, ¿no?, una institución vinculada al desarrollo económico, en donde pudo expresar más o menos libremente algunas de sus ideas innovadoras. Belgrano proponía desde el consulado en 1798, por ejemplo, un reglamento de educación primaria, estatal, gratuita, obligatoria, para varones y para mujeres, lo cual era bastante innovador para esa época. Sostenía, todavía bajo gobierno colonial en el consulado, la necesidad de desarrollar al mismo tiempo la agricultura y la producción local de bienes industriales. Comprometido también con la prensa libre, como Moreno, fundó el primer periódico de Buenos Aires, el Telégrafo Mercantil, en 1801, que duró un año, fue prohibido por el virrey en 1802. Belgrano permaneció poco tiempo como vocal de esta junta. Fue destinado a varias expediciones de defensa al interior del ex virreinato, primero al Paraguay, luego al Alto Perú. Y precisamente en su expedición al Paraguay, Belgrano propondrá el primer texto constitucional para los pueblos de las ex misiones jesuíticas, el reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones, considerado por el propio Alberdi en su tratado sobre la Constitución Argentina como el primer texto constitucional en nuestro país. Allí, en ese texto, Belgrano establecerá y propondrá la libertad de todos los indígenas de las misiones jesuíticas, de las ex jesuíticas en manos de los franciscanos, la suspensión del tributo indígena, el establecimiento de escuelas primarias, la igualdad legal entre criollos e indígenas, la expropiación de las tierras de los enemigos de la revolución, la elección de un diputado indígena para cuando se constituyera el Congreso, la creación de una milicia popular, criolla, mestizo e indígena, la prohibición de los castigos físicos a los trabajadores rurales. Todo un programa constitucional que obviamente nos recuerda a las mismas medidas que tomaba Castelli al mismo tiempo en el Alto Perú. No pueden ser casualidad, sino un programa de acción acordado entre los miembros de la propia Junta. Como podemos apreciar, y para ir cerrando, la primera Junta de Gobierno intentó no solo terminar con el poder del absolutismo monárquico que sostenía al Estado colonial, sino comenzar a modificar el orden legal y social de los territorios bajo su mando. En ese punto, en la búsqueda de transformar el orden económico, social y legal de las sociedades latinoamericanas, la Junta de Mayo comenzaría a encontrar los obstáculos y limitaciones que podemos apreciar también en las otras juntas latinoamericanas. Era muy difícil luchar contra los ejércitos monárquicos, pero se mostró mucho más complejo aún comenzar a desmontar el orden social y económico heredado de la colonia española. Pero bueno, esa será otra historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor.
Aprovecho para recordarles a todos los asistentes que todas las preguntas las podrán plantear a través del sistema de preguntas y respuestas, y al final, al finalizar las intervenciones, las revisaremos. A continuación, siguiendo el programa, me gustaría cederle la palabra al profesor José del Pozo. El profesor es profesor de Estado en Historia y Geografía por la Universidad de Chile en Santiago, donde se dedicó a la docencia en forma conjunta, tanto allí como en la Universidad del Norte en Antofagasta. En el año 1974 parte a Canadá, donde realiza su maestría en Historia en la UQAM, y luego su doctorado en la Universidad de Montreal. Fue docente en la Universidad de Quebec en Montreal entre 1975 y 2014, especializándose en Historia latinoamericana. Tras su retiro a fines del año 2014, obtuvo el estatus de profesor asociado allí. El profesor del Pozo, además, cuenta con 14 libros publicados. Profesor, por favor. Gracias. Bien, antes que nada, agradezco la invitación de este consulado para participar en este panel. Para mí siempre es muy grato poder contribuir a este tipo de actividades que nos permite difundir el conocimiento histórico que pensamos algo indispensable para el progreso de la sociedad. Y en esta oportunidad porque como la independencia es un tema inmenso, pero hay que ceñirse a algunos aspectos solamente, voy a aprovechar algunas de las cosas que ha dicho mi colega argentino, que me parece que se prestan para algunos comentarios y algunas comparaciones con el proceso que conozco más, que es el de la independencia chilena. Por ejemplo, perdón, antes que nada, quiero decir que me parece muy bueno que me hayan invitado por una razón muy sencilla, porque la independencia de Chile y de Argentina estuvieron estrechamente ligadas. Y eso es algo que, por eso creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Estuvieron estrechamente ligadas porque, desde luego, lo que llaman la Revolución de Mayo en Buenos Aires fue la que dio inicio a este proceso en buena parte de América del Sur. Y no digo que fue un factor decisivo, no, pero influyó en el curso de los acontecimientos en Santiago, porque en Chile se realizó la primera junta de gobierno 4 meses después, en septiembre de 1810. Y más adelante, la intervención de Buenos Aires fue muy importante, desde luego, en la liberación de Chile con el ejército organizado por San Martín, luego de que los patriotas en Chile pasaron por una etapa muy negativa de derrotas militares y políticas. Y sin eso, sin la cooperación argentina, la independencia de Chile no se hubiera realizado. Y después ambos países participaron en la liberación del Perú, de modo que hay un todo allí que es importante señalar. Ahora, para volver a lo que quería decir, algunos comentarios y comparaciones con lo que dijo mi colega. Para empezar, él habló un poco de historiografía, y yo también puedo hacerlo, porque la independencia, como es un tema inmenso, un tema fundador de nuestros países, se ha prestado para toda clase de análisis. Y yo quiero recordar acá solo uno de mis lejanos tiempos de estudiante de historia, hace muchos años, cuando había una polémica entre los profesores Sergio Villalobos y Hernán Ramírez Necochea. Y para resumirlo, Hernán Ramírez Necochea, que además de historiador era miembro del Partido Comunista Chileno, sostenía que la independencia era un proceso necesario. Entonces, él sacó un libro que se llamaba Antecedentes Económicos de la Independencia de Chile, donde lo que trataba de demostrar era que la independencia tenía que suceder, porque sin ella el progreso del país no podía realizarse. Y Villalobos encontró que ese libro era totalmente erróneo, porque él tenía otro punto de vista. Él decía que las cosas no tienen porque sean necesarias, sino que ocurren porque ocurren por distintos factores. Y además el factor económico, que para Ramírez era muy importante, quería demostrar que sin independencia Chile no podía desarrollarse, no podía crecer. Él
hizo un análisis mostrando que, por ejemplo, el comercio exterior chileno era mucho más libre de lo que se ha señalado, y que la lucha por el libre comercio que se dio durante la independencia no era un punto tan importante, no era crucial para el desarrollo de esos países. En fin, lo muestro como una de las tantas polémicas. Otra cosa que podemos señalar aquí es que la independencia, cierto que se desarrolló casi al mismo tiempo en todos los países, y esto fue por la inmensa influencia de los sucesos en España, que conviene destacarla, porque sin la intervención de Napoleón en España, la independencia de Hispanoamérica quizás hubiera tardado décadas en realizarse, porque había un cierto interés en lograr más autonomía, en lograr más libertad con respecto a España, pero no había una conciencia generalizada de independencia. No se puede hablar de eso. Bueno, eso quizás lo podemos retomar con algunas preguntas, podría ser. Pero creo que realistamente eso es lo que se puede decir. Sin Napoleón y sin el derrocamiento o la prisión del rey de España, las cosas hubieran tardado mucho más en realizarse. Otro tema que me parece interesante comentar, que expuso el profesor Chapina, él mencionó que hubo muchos actores sociales que participaron en la Revolución de Mayo y la independencia. Cierto. Sin embargo, yo quería señalar que la iniciativa la tuvo siempre una élite. Y quizá en el caso chileno, una élite más elitista que en Buenos Aires. Y los actores sociales que participaron, que podrían ser representantes llamémoslo, del bajo pueblo o del pueblo en general, nunca se identificaron plenamente con el proceso. Sobre esto quiero citar a un historiador chileno muy destacado de los últimos años, Julio Pinto Vallejo, que tiene un libro muy interesante sobre el estado de la nación en Chile en la época de la independencia. Bueno, no sé si es el título exacto, pero es algo así, donde explica y demuestra que la identificación de la masa de la gente con la independencia fue muy débil. Y yo no puedo menos que darle razón, porque por algo las fuerzas realistas que lucharon contra los patriotas estaban compuestas de un 90% o más por chilenos. O sea, cuando empezaron la guerra de independencia en Chile, ahí en 1813, la fuerza patriota tuvo que luchar contra una fuerza militar dirigida por oficiales españoles venidos de Perú, pero casi toda la tropa era chilena. Eran sobre todo campesinos de Chiloé, del sur de Chile, o de Valdivia o de Concepción, regiones donde los realistas reclutaron muy fácilmente y formaron un ejército. Y lo que hace que hay historiadores que dicen que las guerras de independencia fueron más bien unas guerras civiles que una guerra étnica entre españoles versus latinoamericanos. También, y quiero hacer una cita muy breve acá, respecto a mi colega Chapina, dice con razón, sí, que hubo intentos importantes de alcanzar un progreso social, todo lo que hizo Castelli, por ejemplo. Pero él dio a entender al final de su exposición que todo eso no fue fácil de realizar, de llevar a la práctica. Y bueno, aquí estoy buscando una cita que se me perdió, pero ya va a aparecer. Lo que quería decir, bueno, no aparece, o sí, aquí la tengo. Lo que quería decir es que cuando empezaron las luchas militares por la independencia, los líderes chilenos se desalentaban al ver el poco apego del pueblo por la independencia. Y cito a Carrera, uno de los grandes líderes chilenos, que decía: me admira la poca subordinación de los habitantes de Chile, quienes miran con la mayor indiferencia su libertad e independencia del gobierno que ha traído todos sus males. Y O'Higgins, el otro padre de la patria chileno, lanzó una proclama a los chilotes, los de Chiloé, que estaban en el ejército realista, diciéndolo: ¿cómo habéis olvidado que sois chilenos, hermanos vuestros? Tiempo tenéis aún de salvaros, venid a nuestros brazos y seréis perdonados.
Entonces, estas citas demuestran bien claro la conciencia que tenían los líderes de que la causa de la independencia no era necesariamente popular. Un punto que también mencionó mi colega es la participación de mestizos, negros y mulatos. Eso es un punto que la historiografía chilena ha destacado demasiado poco, a mi entender. Bueno, en Chile no había mucha esclavitud, había muchísimo menos que en Argentina o que en Brasil o en Colombia, en fin. Había en total unos quizá 20.000 negros y mulatos en Chile, de los cuales 5.000 solamente eran esclavos. Bueno, de ellos una pequeña parte participó en la guerra de independencia. Se formó un regimiento de negros y mulatos por la independencia. ¿Por qué? Porque ellos recibían la libertad a cambio. Entonces, y en Argentina ocurrió un proceso semejante. Y fue bastante importante la participación de negros y mulatos en el Ejército de Liberación que vino desde Mendoza hacia Chile. Y eso, insisto, la historiografía chilena lo ha destacado bastante poco. A veces ni siquiera se menciona, porque como actualmente la población africana en Chile es mínima, porque con el mestizaje se han ido confundiendo con el resto de la población, entonces hay muy poco reconocimiento de lo que significó la población de origen africano en Chile. También mi colega mencionó lo que hizo Castelli en favor de los indígenas, la abolición del tributo y cosas así. Bueno, en Chile no ocurrió así. Al contrario, la principal etnia indígena en Chile, los mapuches, fueron anti-independencia. Y por una razón muy simple, porque los mapuches era uno de los pueblos autóctonos que nunca había sido sometido por los españoles. Incluso había sido reconocido como nación, podríamos decir, en tratados con el rey de España, desde tiempos coloniales. Entonces ellos miraron con bastante desconfianza a las nuevas autoridades que había en Santiago, porque no sabían qué podían esperar de ellos. En cambio, preferían ya sea mantenerse neutrales o dar su apoyo al rey, a la fuerza realista, porque con ellos sabían a qué atenerse. Tenían un reconocimiento de parte de la corona española. Y cuando digo los mapuches, porque además nunca formaron una agrupación unida, no había un jefe, no había un gobierno, había muchísimos caciques, entonces cada cual tomaba a veces distintos caminos, pero en general los mapuches no apoyaron a la independencia. Y algunas medidas de la primera junta de gobierno fueron bastante poco atractivas para los indígenas, porque, por ejemplo, quisieron abolir los pueblos de indios y la propiedad comunitaria de la tierra para incentivar la propiedad individual. Y eso a los indígenas no les atraía. De modo que eso me parece que vale la pena también comparar con lo que decía mi colega. En fin, otra cosa que se podría decir también es que la gestación misma, porque él con toda razón insistió bastante en la época de la Revolución de Mayo, yo me estoy yendo un poco más allá, cronológicamente, pero para volver a eso, cuando se formó la Junta, la primera Junta de Gobierno de Santiago, su composición fue netamente elitista. La invitación para participar a este cabildo abierto fue enviada a los vecinos. ¿Quiénes eran los vecinos? No era cualquier habitante de la ciudad, eran los que tenían una propiedad, una casa reconocida. En el fondo era la élite, ya sea de comerciantes, de burócratas, algunos profesionales, algunos sacerdotes de cierto rango, en fin. Asistieron 400 personas a esa reunión el 18 de septiembre, lo que era bastante, pero no era el pueblo. Incluso más, el lugar donde se realizó la reunión fue rodeado por las milicias para impedir que el populacho se metiera en las discusiones. De modo que el Cabildo Abierto desde el 18 de septiembre reunió no al pueblo chileno, no a la masa, sino a la élite del país.
En Buenos Aires, si mal no recuerdo, asistieron 250 personas a ese primer cabildo. De modo que esto, todavía tengo un poco de tiempo. Sí, ya. Esto con lo que quiero llegar es que la independencia, y esto es otro tema de polémica en las interpretaciones, es cierto que trajo un cierto progreso, indudable. Por ejemplo, José Miguel Carrera, que tomó el poder en 1811 con el primer golpe de Estado que hubo en Chile, que fue un golpe de Estado. Introdujo medidas bastante progresistas, como trajo la primera prensa, porque en Chile no había imprenta, para crear un diario. Hizo redactar el primer reglamento constitucional, que era un acto audaz, porque por primera vez en Chile el país se dotaba de una constitución. Se llamaba reglamento, pero era lo mismo. Donde no se decía que Chile era independiente, porque tal como en Argentina no se declaró la independencia rápidamente. El tema era demasiado delicado, así que no lo decían abiertamente. Pero era tomar, de hecho, una posición de independencia. Y no se reconocía a Dios como ente supremo, lo cual era absolutamente revolucionario. También se creó el primer Instituto Nacional, el primer colegio importante del Estado para la enseñanza, y se abolió la esclavitud, que era un paso naturalmente importante en el progreso social, aunque reconozco que en Chile tenía poco impacto, porque eran pocos los esclavos. En países como Colombia, Venezuela o Perú, abolir la esclavitud tan rápidamente era mucho más delicado, porque aquí sí que había una gran cantidad de esclavos. Y otro paso importante, cierto, fue la convocatoria del primer Congreso Nacional, que se hizo en 1811. Allí, de nuevo, bueno, depende de cómo se miren las cosas, la elección fue elitista, sí, porque no se podía elegir a cualquiera, había ciertos requisitos, había ciertas condiciones, pero en sí mismo era un paso de progreso social y político, porque por primera vez se hacían elecciones en Chile. Y se eligieron diputados por distintos pueblos en esa época Chile no era como el de hoy, era desde Coquimbo hasta un poco más al sur de Concepción. Porque el resto más al sur eran los mapuches, que eran independientes, y todo lo que es el norte de Chile hoy era territorio peruano y boliviano. Bueno, se eligieron diputados y se convocó hacia el primer Congreso Nacional. Entonces se creó un primer paso hacia la institucionalidad republicana, donde en principio los habitantes eran iguales ante la ley, pero era un principio un poco en el aire, ¿no? Que va a costar mucho implantarlo realmente. Bueno, entonces todo eso se puede decir como comentario. Tal vez una última cosa, el profesor Chapina dijo con toda razón que el obispo Villota dijo que Buenos Aires no podía decidir por las regiones. Y todos los que conocemos un poco la historia de Argentina sabemos que Argentina es un país donde ha habido muchas divisiones entre regiones, guerras civiles, en fin. En Chile hubo algo parecido, en menor grado que en Argentina. Por lo menos en esta época de la independencia no hubo guerra civil, pero Concepción tenía una rivalidad bastante grande con Santiago. Y en Concepción también hubo una junta de gobierno, ese es un hecho poco conocido, que no tuvo la amplitud de la Junta de Santiago, pero hubo una junta y Concepción rivalizó con Santiago en varios momentos, lo que no ayudó a la causa patriota, pero no se llegó a una guerra civil, no se llegó a lo que pasó en Argentina, donde empezaron las luchas entre las distintas fuerzas que ustedes conocen mejor que yo, y que se prolongaron más adelante. Y no olvidemos que Paraguay se fue del virreinato e hizo su propia independencia. Eso no ocurrió en Chile, no hubo un territorio que se desprendiera de Chile para crear su propia soberanía. En buenas cuentas, la Junta de Gobierno chilena, tal como la de Mayo en Buenos Aires, inició un proceso importante, no se puede disminuir su significado,
pero el proceso fue claramente dirigido por una élite, en beneficio de una élite con algunos grandes principios que tardaron muchísimo en concretarse, y con una difícil construcción de una identidad nacional donde la gran masa de la población no tenía ninguna identificación con la independencia, podía luchar ya sea por el lado de los realistas o de los patriotas, no había una tendencia clara, y la masa indígena, sobre todo los mapuches, permaneció absolutamente afuera del proceso, a tal punto que después que Chile terminó su independencia, los mapuches siguieron prácticamente independientes durante varias décadas, hasta que fueron finalmente reprimidos y aplastados por el ejército chileno con armas modernas en 1880. Bueno, aquí me detengo, creo que Perfecto tiempo. Sí. Muchas gracias, profesor. Bueno, pasamos entonces a la etapa de las preguntas. Me pareció que sí, que aparecieron dos ahí en el chat, en adición a otras que ya habíamos recibido por email. Así que, bueno, podemos empezar. Empezamos por las del email primero. Sí, yo ¿La acá, quiere leer usted, ministro? O si quiere... sí, cómo no. Tal vez a cada uno de los asistentes nos acercó un par de preguntas y les pediría ahí a los disertantes si pudieran hacer alguna referencia a estos temas. Una de ellas es en qué se centró la divergencia entre San Martín y Bolívar cuando se encontraron en Guayaquil. Y la otra consulta es acerca del rol de Inglaterra en el proceso de independencia de Hispanoamérica. No sé si alguno de los dos en particular quisiera arrancar. Profesor Chiappina, tal vez. Sí, a ver, preguntas bien interesantes. La famosa entrevista de Guayaquil es un momento ya avanzado del proceso independentista, ¿no? 1822, ya se ha producido la liberación de Chile, y San Martín había establecido también, era el protector del Perú y había liberado al menos Lima, y Simón Bolívar venía como presidente de la Gran Colombia, ¿no? O sea, había liberado Colombia, Venezuela y parte de lo que hoy es Ecuador. Esa entrevista a Guayaquil ha sido muy mencionada, ¿no? Digamos, y ha estado siempre como envuelta en un velo misterioso. Sabemos documentalmente no mucho, salvo algunas breves notas de cartas, pero no relatándola toda, ¿no? Del propio Bolívar y del propio San Martín, a Tomás Guido, por ejemplo, que era su amigo. Y en realidad, seguramente, o por estos indicios que se conocen, el debate primero ha de haber circulado en relación al estatus de Guayaquil mismo, de la ciudad de Guayaquil, reclamado por la Gran Colombia y reclamado por el Perú, para que formen parte de uno de los dos países, nacientes países. Pero ese, digamos, sería un tema menor en el debate. En realidad, al parecer, lo que se discutió allí fue cómo terminar la guerra de la independencia, digamos, cómo finalizar el proceso independentista y quiénes estaban en mejor posición para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido yo quiero decir dos cosas. Primero, el hecho de la entrevista a Guayaquil es un hecho casi único en la historia del mundo. ¿En qué sentido? Son dos grandes generales, exitosos ambos, con sus ejércitos armados, vienen de derrotar a sus enemigos y en una mesa debaten quién va a terminar las guerras de la independencia. Usualmente esos procesos terminan con ambos ejércitos peleando por ver quién dirime, quién se lleva la gloria. En un hecho que habla muy bien de nuestra pertenencia latinoamericana, allí se decidió, en función a otros parámetros, ¿no? Quién terminaba la guerra, y de hecho Simón Bolívar estaba en condiciones económicas, políticas,
y militares mejores para hacerlo, precisamente porque contaba con el apoyo en recursos, y en recursos militares, en dinero y en poder político de toda la Gran Colombia, a la cual presidía. San Martín presidía el suelo que pisaba, que era Lima, y tenía el apoyo muy fuerte, como siempre lo tuvo, de O'Higgins y el gobierno chileno, pero que cada vez le costaba más sostener al propio O'Higgins, ¿no? Por las críticas que recibía, sobre todo el apoyo económico, ¿no? Y no tenía ningún apoyo, y esto hay que señalarlo porque está registrado documentalmente, tenía muy poco apoyo desde Buenos Aires, prácticamente nulo ya a esta altura, en 1822, precisamente porque la Confederación, o lo que iba a ser la Confederación Argentina, estaba enfrascada en las guerras civiles, como hemos señalado, muy bien lo ha señalado el colega del Pozo en su intervención. Entonces, en verdad, las mejores condiciones para finalizar con la guerra de liberación de la independencia las tenía Bolívar, y en ese entendido se decidió, ¿no? Que fuera Bolívar y el mariscal Sucre quienes llevaran a su mando los ejércitos que iban a terminar con la lucha en el Perú. Me parece que por ese lado, y digamos, también otro hecho excepcional, San Martín se retira de la entrevista, pero su ejército queda, ¿no? Sus lugartenientes, sus generales, sus capitanes quedan al mando de Bolívar y de Sucre, ¿no? También eso es para destacar en esta concepción continental que tenían ambos de lo que tenía que ser la independencia, ¿no? Es muy interesante ver ese pasaje de las independencias locales, ¿no? al proceso continental de las independencias, que fue el que finalmente tuvo éxito, ¿no? Quería señalar esto con respecto a esa pregunta interesante de la entrevista de Guayaquil. Sí, adelante. Tal vez yo podría agregar algo que leí hace poco, que al parecer se discutió en esa entrevista, que es un poco misteriosa, claro, sobre el futuro gobierno en Perú, porque no había unanimidad con respecto a un gobierno republicano. También había el propio San Martín, pensaba que era mejor una opción monárquica, no con un monarca europeo, aunque también hubo gente que pensó en algún príncipe europeo. Tal vez alguien que pudiera ser descendiente de los incas, en fin, pero no había unanimidad respecto al gobierno republicano. Y ese es un tema que me parece interesante. Al final prevaleció la opción republicana en casi todas partes, pero hubo siempre uno que otro corriente o grupo que pensaba que un monarca era un mejor gobierno para darle mayor unidad a los nacientes países. Muy bien. Eh, ¿Pudieran hacer alguna referencia al tema del rol de Inglaterra en el proceso independentista? sí, yo arranco aporta el profesor también señalado recién lo de la mirada republicana y monárquica, ¿no? San Martín era un monárquico constitucional, ¿no? Creía que tenía que haber un gobierno fuerte, ¿no? Con respecto al rol británico en la independencia, yo señalaría que digamos, el rol de Gran Bretaña en el proceso independentista estaba muy sesgado por los acontecimientos de Europa, ¿no? En la medida en que avanzaba Napoleón o retrocedía Napoleón, si Napoleón avanzaba sobre España y España se transformaba en aliado británico contra Napoleón, entonces la presencia del interés británico en la América Española se reducía o mantenía la neutralidad, ¿no? No hay que olvidarse que el interés geopolítico de Gran Bretaña era no solo el de la independencia, en términos generales, de las colonias españolas, sino también intentar ocupar territorio colonial español en América, ni que hablar de las dos invasiones inglesas en nuestro país, ¿no? Pero básicamente creo que la gran cuestión es esta, ¿no? En la medida en que el gobierno español o España aliada británica contra Napoleón, Inglaterra mantuvo un perfil más neutral. A medida que, y de hecho esto se profundizó en 1814 con el retorno de Fernando VII al poder en España,
y el final y el ocaso final de Napoleón, con lo cual las monarquías europeas se recuperaron y allí Gran Bretaña le costaba todavía más apoyar legalmente y abiertamente el proceso revolucionario de la independencia en América Latina, aunque siempre habilitó, ¿no?, en modo típico de la modalidad británica, siempre habilitó la libertad de los súbditos británicos de intervenir en el proceso independentista. Con lo cual, el aporte de armamento, el aporte de barcos y el aporte de, sobre todo, marinos, fue muy importante en el proceso independentista, ya sea en un modo apoyados efectivamente por la propia monarquía, por la propia corona, como en el caso de la flota chilena, ¿no? Con Lord Cochrane, o ya sea a partir de habilitar a sus súbditos a poder hacerlo individualmente. Digamos, ese es el rol en número de personas, si yo no recuerdo mal, sumados, no en un solo ejército, sino sumados las intervenciones tanto en marinos como en la legión que acompañó a Bolívar, ¿no?, en el proceso independentista. El total de soldados que intervinieron en el proceso independentista de parte de Gran Bretaña, tanto ingleses como irlandeses o escoceses, se sumó 5.500, un número nada despreciable comparado con los ejércitos patriotas, ¿no?, aunque no todos juntos, obviamente. Así que el rol, ya digo, ha sido un rol de un apoyo relativo, decisivo, no decisivo, pero un apoyo importante y relativo. Sí, y yo podría agregar que, aparte de todo lo que acaba de exponer, el rol diplomático inglés es muy importante, porque después de los triunfos chilenos argentinos, por ejemplo, en Chacabuco, en Maipú, la independencia de Chile está aparentemente terminada, se inicia la expedición al Perú, pero había temor de que hubiera un contragolpe español, porque Fernando VII había vuelto al poder, tenía aliados conservadores, incluso la Rusia zarista. Hubo el plan de una flota de guerra rusa que podía partir a América a apoyar a España. Entonces, ese temor hacía O'Higgins envió una carta inmediatamente después de la batalla de Chacabuco, en abril de 1818, al rey de Inglaterra, de aquel momento creo que era Jorge III, ofreciéndole toda clase de facilidades para el comercio, para que Inglaterra viniera, una frase metafórica, a llevarse el oro de América. Bueno, no era que se llevara todas las minas, pero ofreciéndole que participara de la explotación de la riqueza a cambio de la protección, porque se temía un contragolpe español. Y de hecho, sin el apoyo de Inglaterra, quizás España pudo hacer un daño considerable. Después de 1818-17. No olvidemos que España tardó muchos años, décadas, en reconocer la independencia de sus antiguas colonias. Guardó un rencor muy grande durante mucho tiempo. Así que Inglaterra fue bastante importante para afianzar la independencia adquirida. ¿Tenemos más preguntas? Sí, creo que habían llegado otras a través de la opción de preguntas y respuestas. Sí, a ver. Sí, a ver, ¿qué hago? Leo directamente todo el... Así está bien. Tenemos una primera pregunta de Frida Velarde, directora de la revista Órbita Popular. Pregunta para el profesor Carlos Chiapina. Felicitaciones por tan buen análisis histórico. Ahí está, sí. Plantea, ¿por qué cree usted que muchos países de América del Sur se están transformando hacia modelos de gobierno con estilos socialistas y revolucionarios, como por ejemplo Brasil, Bolivia, Venezuela y ahora Perú? ¿Qué se encuentra para elegir a un nuevo presidente cuyo candidato popular es socialista? Qué pregunta. Gracias por las felicitaciones. Gracias por las felicitaciones, obviamente.
y por la pregunta. Yo entiendo que en el listado Brasil figura como el candidato Lula da Silva, ¿no? Digo porque no encuentro ninguna vinculación Yo tampoco. entre la palabra socialista y Bolsonaro. Digo, lo digo en serio, ¿no? Digo, o sea, si es una referencia a ese sentido de que se va a presentar un candidato por el Partido Trabalista, me parece que corresponde. Sí, yo no sé, Frida, yo no, digamos, habría que, son casos diferentes, ¿no? Obviamente, Venezuela, el retorno del MAS en Bolivia, la posible candidatura de Lula en el Brasil y el candidato actual en el Perú, digamos, son casos diferentes y yo diría que la palabra socialista o el término socialista, en cada caso ameritaría una definición, diríamos, tamizada por lo que efectivamente hacen los gobiernos, que yo llamaría más de perfil nacional, popular, democrático, que socialista. Salvo que definamos socialista como un proceso de redistribución de la renta, de nacionalización de empresas. No necesariamente utilizaría el término socialista en los términos de hace 4 décadas atrás para hablar de estos procesos. Yo diría más bien que son, sí, procesos de gobiernos democráticos, de base popular, con proyectos económicos que buscan una mayor autonomía relativa, siempre relativa, porque el mundo está interconectado, y que en todo caso buscan, sí, seguramente reducir, o piensan que es necesario reducir las brechas sociales que hoy que han transformado a América Latina en el continente más desigual del planeta, ¿no? En ese sentido, creo que hay que coinciden, ¿no? Luego cada experiencia desarrolla su propia lógica en función de un conjunto de factores muy, muy complejo. Y también yo señalaría que este perfil de gobiernos tienen una fuerte tradición cultural y política en nuestras sociedades, ¿no? No es que surgen de la nada, sino que hay tradiciones, como de hecho lo está mostrando el propio Chile, ¿no? El cual no quiero meterme estando nuestro profesor presente, pero claramente también allí se recuperan procesos culturales, sociales y políticos que parecían que no estaban más y sin embargo estaban, ¿no? Creo que lo mismo pasa con Bolivia, Brasil, Venezuela y veremos qué ocurre en Perú, ¿no? Pero bueno, forma parte de nuestras tradiciones nacionales, populares, democráticas, socialistas en esos términos, lo que está ocurriendo en algunos de nuestros países, ¿no? Sí, cómo no. Quisiera añadir algo porque la pregunta, para ser franco, encuentro que no tiene mucha relación con el tema de la independencia, pero buscándole alguna relación, podría señalar que la independencia fue en general un movimiento dirigido por élite, pero hubo algunos pocos casos donde se produjo una revolución popular y que son casos casi increíbles, como el caso de México, donde hubo un gran movimiento de masas dirigido por el cura Hidalgo, con que armó un ejército con negros, mulatos e indios, que inició la guerra de independencia de México, que fracasó y al final la independencia de México la hicieron otros líderes que eran de una élite política y militar, pero quedó como en el imaginario nacional, porque los héroes de México hoy son, entre otros, Hidalgo y Morelos, que eran dos curas, pero curas guerrilleros. Y el otro caso fue Haití, que no es de América Española, pero es del continente americano, y donde el único país donde se produjo una revuelta dirigida por esclavos y luego por negros libertos, y que ahí fue una guerra totalmente distinta porque fue guerra de independencia y una guerra de liberación étnica y social. No hubo ningún otro caso semejante en el resto de América. Eso tendría alguna relación quizás con la pregunta. Muchas gracias. A ver,
acá tenemos otra pregunta de Mabel Contín, que plantea: geopolíticamente, ¿había diferencia en la importancia de la liberación de los actuales territorios de la Argentina y Chile? Es decir, en los roles que cumplían en la región. No sé cuál de los dos profesores quiere. Bueno, Profe. yo la verdad es que no comprendo muy bien el sentido de la pregunta. Geopolíticamente, bueno, o sea, para San Martín era claro que era importantísimo liberar Chile porque de allí se podía ir a liberar Perú. Porque la guerra que estaba haciendo los ejércitos de Buenos Aires contra el Perú, y que se hacía en el Alto Perú, estaba, bueno, ustedes lo conocerán mejor que yo, esto sin duda, estaba prácticamente estancada. O sea, las batallas en el Alto Perú o las ganaban los realistas o había unas pocas victorias patriotas, pero no se progresaba. Entonces San Martín concibió el proyecto geopolítico de ir pasando por Chile y atacar Perú con una escuadra por el mar y llevar un ejército, porque por tierra, atravesando lo que hoy día es Bolivia, no se progresaba. En ese sentido, podría yo interpretar la pregunta sobre la geopolítica. Era muy importante liberar Chile porque Perú era el bastión español en América del Sur. Si Perú seguía en poder de los monárquicos, la independencia nunca estaría asegurada. Sí. Agrego simplemente un agregado, es tal cual lo ha comentado el profesor Del Pozo claramente. Si ese es el sentido de la pregunta, simplemente agregar que la decisión de San Martín tuvo que ver con el convencimiento de no poder avanzar más allá del Alto Perú, sobre todo porque las élites, tanto españolas como criollas del Alto Perú, no se sumaron al proceso revolucionario que venía de Buenos Aires, ¿no? Y allí tuvo mucho que ver también, no hay que olvidar, no debemos olvidarnos que habían transcurrido apenas 30 años de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? En el Alto Perú, y estaba muy fresca esa rebelión indígena, así que era muy difícil avanzar y contar con el apoyo en el territorio, que era vital para los ejércitos de la época, porque esos ejércitos se nutrían del apoyo, ya sea por la buena fe o por la fuerza, de los recursos del territorio que pisaban. Entonces San Martín decide ese cambio de estrategia en función de precisamente, como decía el profesor Del Pozo, la imposibilidad de derrotar definitivamente a los españoles yendo por el territorio más favorable a ellos, ¿no? Y menos favorable a la independencia. Y ahí quiero señalar, siempre digamos, es necesario señalar el enorme apoyo de O'Higgins, que fue el apoyo clave para el ejército, para el cruce de los Andes y luego para la campaña en Perú, ¿no? Digo en esto de que los países nacieron juntos a la independencia, Chile y Argentina. Y quisiera llegar a un detalle anecdótico, pero interesante. O'Higgins era el hijo de un antiguo virrey del Perú. Un hijo ilegítimo, como se decía en esa época, que traicionó a su padre y se transformó en patriota. Y un detalle también, que ahora que menciono un detalle que es interesante de la entrevista a Guayaquil, que siempre se la leyó como un enfrentamiento entre San Martín y Bolívar, y el detalle es que San Martín tuvo hasta el momento de su muerte un retrato de Bolívar en el living de su casa en Francia, ¿no? O sea, como gesto de admiración, ¿no? Nadie tendría un retrato de un general en el living de su casa si fuera que habían estado en malos términos, al contrario, ¿no? Creo que habría habido una segunda pregunta, por una repregunta de Mabel Contín, que pregunta por qué el movimiento revolucionario del continente comienza en Argentina. Sí, no es totalmente que comience en Argentina, ¿no? Como bien señalaba el profesor Del Pozo, hay varias juntas de gobierno, ¿no? que se constituyen. Bueno, está la experiencia haitiana que acaba de mencionar el profesor, que no es América Española, pero
triunfa en 1803, o sea, bastante antes. La particularidad de Venezuela declara la independencia en abril de 1810, o sea, un mes antes que en el caso de Buenos Aires. Y rápidamente se suceden, ¿no? Luego está Buenos Aires en mayo, luego está en septiembre Chile, el mismo México también en septiembre. Bueno, es un periodo corto de tiempo. La particularidad que tuvo el proceso independentista de Buenos Aires, quizás eso es lo que habría que señalar, es que el proceso de Buenos Aires nunca fue, nunca retrocedió. O sea, Buenos Aires no retrocedió por varias razones, ¿no? Por su puerto, por los recursos que el puerto otorgaba, porque pudo bloquear al sector disidente en Montevideo, pero Buenos Aires no tuvo ese reflujo que tuvieron otros procesos independentistas, el mismo caso de Venezuela, el mismo caso de México, como lo expresó el profesor Del Pozo, el mismo caso de Chile, después de la derrota de Rancagua. Digamos, el primer ciclo independentista para 1814-1815 había casi fracasado en su totalidad, excepto en Buenos Aires, ¿no? Esa sí es una particularidad, pero no es que haya sido el primer lugar donde se desarrolló el proceso independentista. Sí es el lugar que nunca fue reconquistado, digamos, en esos términos. Sí. Bueno, muy bien. Estamos Estamos en horario. Bueno, ministro, no sé si quiere... Sí, no, quería simplemente para cerrar la actividad agradecer una vez más a los profesores Chiappine y Del Pozo por colaborar con el Consulado General en la realización de esta actividad y bueno, y asumir el protagonismo de la misma y acercarnos no solo información, sino ideas, reflexiones que evidentemente han generado preguntas, reacciones y nos han dejado a todos los asistentes con ganas de saber más, de procesos sobre los cuales evidentemente todos sabemos algo desde nuestra etapa formativa, pero que gracias a los analistas de la historia uno siempre descubre nuevas facetas y nuevos elementos que también nos ayudan a reflexionar sobre la realidad de nuestros países en la actualidad, basada en esos sucesos históricos. Así que, nuevamente, gracias, profesores, y también agradezco a los asistentes por su participación, y muchas gracias. Gracias. Bueno, y con esto damos por finalizado el conversatorio. Agradecemos a todos por habernos acompañado el día de fecha, incluyendo a ambos profesores. Muchas gracias y nos encontraremos próximamente. Buenas tardes.